esta actividad que empezamos el martes pasado, vamos a continuar hoy y tenemos 2 martes más por delante. Ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Judicial Bonaerense. Así que justamente por parte de la AJB, ahora vamos a escuchar a Marcelo Digori, él es secretario de capacitación. Marcelo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, muchas gracias al Instituto. La verdad que es un placer para nosotros arrancar esta segunda jornada. La jornada pasada estuvo con nosotros Marisa Graham, defensora de niñas y adolescentes de la Nación, y hoy contamos con la presencia de Patricia Visir. La verdad que para nosotros desde el sindicato son muy importantes estas capacitaciones, no solo para brindarle herramientas a las trabajadoras y los trabajadores judiciales, sino también que me parece que es para plantear distintas posturas y distintas ideas que tenemos del sindicato, poder debatirlas, poder compartirlas con todos y todas. Y además me parece que es importante pensar en esto, que muchos de los trabajadores y trabajadoras judiciales que participan de estas capacitaciones, en el futuro son funcionarios, funcionarias, magistrados, magistradas que terminan aplicando las normas. Y la verdad que hoy en día en muchos casos son actores judiciales importantes por el trabajo que realizan. Así que bueno, nada, bienvenidos a todas y todas, y le doy la palabra a Noralira Pierre, que es la secretaria adjunta de la departamental Lomas de Zamora. Saludos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la semana pasada, para los que estuvieron, contamos con la presencia de la doctora Marisa Graham, la licenciada, y estuvimos hablando sobre el valor de la palabra de las niñeces. Para todos los que quieran ver aquella actividad del martes pasado, está subida a las redes, al YouTube de la AJB y a las redes de la Corte. Y hoy vamos a contar con la presencia de la licenciada Patricia Visir, que tiene un amplio currículum. Vamos a nombrar algunos puntos de ello. Es licenciada en Psicología, residida en la Universidad de Buenos Aires, fue consejera de minoridad en el Colegio de Abogados de San Isidro, es expresidenta de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantil, es docente en el curso de posgrado, responsable del curso Maltrato y Abuso Intrafamiliar, docente responsable del programa de actualización en maltrato y violencia, en la materia abordaje del abuso y maltrato infanto-juvenil, y bueno, hay un montón de otras especializaciones y capacitaciones más. Bueno, Patricia, gracias, y te damos la palabra. Bueno, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Bueno, veo algunas caras conocidas, exalumnos, y bueno, y algunas personas que nos hemos cruzado en la capacitación y en la tarea cotidiana, ¿no? Con estas temáticas que son tan complejas, ¿no? Esa es una palabra que podemos poner como primera, la complejidad. Bien, ¿cómo accedo al Power? A ver si me ayuda alguno de ustedes. Ahí lo compartimos enseguida. Genial. ¿Hay chat? Ya está el chat habilitado. Por esa vía vamos a utilizar, por lo menos para esta primera parte del encuentro. Si alguien quiere ir comentando algo, alguna pregunta. Yo querría preguntar algo, ¿no? Querría preguntar sobre las profesiones de las personas que están presentes, o sea, que pongan cuántos abogados, cuántos psicólogos o psicólogas, trabajadoras sociales o operadores judiciales, médicos, ojalá. Ahí va surgiendo, licenciada en Trabajo Social, abogada. Te cuento, Patricia, creo que se te ha cerrado la cámara. No sé si podemos verificar eso. No la tengo. Agregar la cámara. No, es el dibujito ahí de la... Ahí la vemos. Ahí está. Ahí está, No perfecto. había hecho nada, no sé qué pasó. Bueno, se volvió un poquito loco, no pasa nada. Ok. Bien.
Bueno, entonces después, cuando alguno de ustedes pueda hacer el recuento de Mira, qué... acá te cuento que, por ejemplo, tenemos psicóloga, abogada, trabajadora social, em, psicóloga, socióloga, trabajo social, trabajo social, psicopedagoga, perito psicóloga, abogada, terapista ocupacional, psicóloga. Más o menos ese es el universo que nos acompaña hoy. Perfecto, genial. Y aparte hay, ¿no?, operadores judiciales que por ahí no son de carrera desde la época donde se cosían los Los expedientes. expedientes. Por ahí. Lo que nos, lo que nos pasa, Patricia, últimamente es que la mayoría de los empleados judiciales ya son abogados. Por ejemplo, acá hay una compañía que dice abogada, empleada judicial. No es abogada, pero no es funcionaria. Y la verdad Claro, que en general la mayoría de los casos nos viene pasando eso con la o formación de los son trabajadores estudiantes judiciales. por ahí, ¿no?, que están terminando. Estudiantes o ya abogados recibidos y son trabajadores judiciales. Ok, bueno. Muy bien. Después, Camilo, te pido que cuentes, a ver cuántos hay de cada uno más o menos, y cuando sepas ya, me contás, que me orienta un poquito más. Bien, entonces lo que vamos a hacer es trabajar un poquito. Sé que tengo poco tiempo, digo poco tiempo porque me entusiasmo y me gusta mucho la docencia, me encanta compartir con profesionales, pero lo más importante pasa después de este Power, ¿sí? Cuando nos podemos abrir micrófonos e intercambiar y que realmente les pueda servir alguna apreciación, más allá de lo que ya es tan valioso, que es poder compartir entre todos lo que va pasando, las necesidades y por lo menos, hacer catarsis, ¿no? O poder apoyarnos entre nosotros que estamos trabajando en esto desde diferentes lados. Yo he sido a veces perito de parte hace mucho tiempo, pero también me han convocado como perito oficial cuando se trataba de chicos chiquitos. De hecho, he ido directamente a los juzgados, a algún juzgado de familia. Me pasó en San Isidro, que es donde yo vivo y trabajo principalmente, y en Capital también, y en algún otro también distrito judicial, para decir, mira, nosotros preferimos que como es muy chiquita, delicada, que hagas vos la pericia, te vamos, en caso que donde no eran mis pacientes ni nada, ¿no? Entonces, también participé desde ahí. Así que puedo entender un poquito también la modalidad de las colegas que están en esas funciones, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ahí está mi mail por si alguien necesita algo. Y no sé si está porque me lo tapa esto, que no sé cómo detener, poner en primer plano. A ver si lo puedo sacar. Como para ver también que ahí está la web de ASAPMI. ASAPMI es la Asociación Argentina de Prevención de Maltrato Infanto-Juvenil, donde somos un grupo de profesionales. Yo fui presidenta varios años de la asociación, que nos juntamos como para, digamos, compartir un poco y tratar de impulsar algunas cosas. Por ejemplo, estábamos impulsando y en algún punto estamos bastante cerca de lograr que haya en la formación, o sea, desde los colegios de psicólogos, trabajadores sociales, en la misma formación para obtener la matrícula, que tenga que haber algún curso básico sobre abuso y maltrato infantil, como para poder, digamos, también ejercer la profesión, porque hay mucho desconocimiento. Y son cosas que, aunque uno diga, no, yo a esto no me voy a dedicar, si trabajamos con niños o familias, bueno, más allá de lo silenciado y subdiagnosticado del asunto, es algo que nos puede tocar, ¿no? Para lo que tenemos que tener algún tipo de preparación. Entonces, ay, no me da, tomar el control de vuelta, ahí va. Ahí va. Bien. Este libro es un libro muy lindo, ¿no?, de la historia de la infancia, que se los recomiendo. Y fíjense lo que dice, ¿no? Este hombre dice: la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. En el primer capítulo habla del término de la infancia. Es un término bastante nuevo, ¿no? Antes ni siquiera tenían nombre los niños. O sea, no eran nombrados como tales. Imagínense que tengan derechos, ¿no? Eso, bueno, es súper nuevo.
que se lo considere sujetos de plenos de derecho, ¿no? Bien, entonces, entendemos algunas cosas básicas, ¿no? Porque sabiendo la diferencia que hay entre la gente que hay en los 140 y pico, 150 personas, que bueno, me honro en estar acompañando hoy, hay también diferentes grados de capacitación. Me decían las colegas cuando nos juntamos a organizar un poquito que por ahí hay gente que nunca ha tenido ningún tipo de capacitación sobre el tema y algunos que ya, bueno, son mis colegas en cuanto a los especializados que están también. Entonces vamos a hacer un poco y un poco, ¿no? Algo que le pueda servir al que ve esto por primera vez y también al que ya está un poco avesado en el tema, como para ver algunas actualizaciones. Entonces, obviamente que todos los niños, cada vez que digo niños es niños, niñas y adolescentes, ¿sí? No es que no tenga una mirada desde ese lugar amplia y abierta, pero bueno, eso facilita un poco la exposición. Dependen de sus padres para sobrevivir, ¿no? Sus padres o cuidadores. Ahora, cuando el trauma proviene de su familia, experimentan una crisis que se manifiesta en todas las áreas. Piensen en un psiquismo en desarrollo, ¿no? Una personita que vino a este mundo y puede o desarrollar todo su potencial o defenderse o sobrevivir a una situación, digamos, que desde la cuna ya la va marcando desde un lado nocivo y dañino, ¿no? Entonces, podemos hablar de un desorden, a ver, vamos a sacar esto bien, un desorden traumático del desarrollo, ¿no? Van der Kolk es alguien que es un teórico y práctico también de todo lo que tiene que ver con la teoría del trauma, ¿no? Yo estoy especializada en trauma infantil y soy terapeuta EMDR, que es un tipo de tratamiento de desensibilización y reproceso de situaciones traumáticas. Entonces, lo que se ha visto es que hablar del trauma, ustedes saben esto de, bueno, muchas colegas también en las salas, de lo que es el estrés postraumático, ¿no? Como un síndrome, algo que le pasa a las personas que atraviesan situaciones que son muy duras, porque todo el tiempo nuestro cerebro está incorporando nueva información, todas las cosas que nos van pasando, las experiencias, y como que les va poniendo en diferentes casilleros, ¿no? Que son las redes asociativas. Ahora, cuando lo que pasa desde afuera es tan tremendo y tan impactante para el psiquismo, no hay casillero donde ponerlo. Entonces, este es el tipo de tratamiento en el que yo estoy especializada, es un tratamiento que ayuda a sacarle el dolor a estas experiencias y poder procesarlas de alguna manera. Y ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el maltrato, con el abuso, sobre todo reiterado y vivido desde una primera infancia, bueno, es algo que marca muchísimo y que es como dicen, no, es improcesable cómo elaborás semejante situación, sobre todo cuando la seguís viviendo cotidianamente. Y fíjense lo que es esto, tan duro, que no nos alcanza el concepto de trauma. O sea, el concepto de trauma, que es algo que se desarrolló muchísimo cuando volvieron en Estados Unidos digamos, los soldados que habían peleado en Vietnam. Imagínense, personas que habían estado en contacto con la muerte cotidianamente, ya sea matando gente o pensando que ellos podían morir en cualquier momento, su vida en riesgo, y ese tipo de conceptualización no nos alcanza para hablar de estos niños, que viven esto desde temprana edad, sin entrenamiento militar, sin ser voluntario de la guerra, cuando el enemigo no es el enemigo, es quien te está criando. O sea, imagínense la confusión que crea en el psiquismo todo esto, ¿no? Y lo peor, sucede en una muy temprana edad y de esto no se ha podido hablar. Entonces, no nos alcanzó el complejo, digamos, el concepto de trauma y tuvimos que traer un nuevo concepto, que es el del trauma complejo, que hace referencia a estas experiencias que son repetidas, ¿sí? Cotidianas por mucho tiempo y ocurren dentro del sistema de cuidados, ¿no? De los padres, de la familia, donde se supone que el niño tendría que aprender lo que es la seguridad, el amor, el cuidado, la confianza, ¿no? Lo que da estabilidad a la vida. Y esto no solo no existe, sino que existe todo lo contrario. Entonces, el trauma complejo hace referencia a la ocurrencia simultánea o secuencial de maltrato,
¿sí? Emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato físico, ser testigo de violencia, de una manera crónica, ¿no? Y que empezó en una temprana edad. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Esto surge hace muy poquito tiempo, ¿no? En estudios de trauma, porque se veía que no alcanzaba, que la sintomatología era mucho más compleja que lo que se había estudiado hasta esos momentos. Y se estudiaron casos muy severos de maltrato y de negligencia, y los criterios del trastorno de estrés postraumático no eran suficientes para describir lo que sufrían estos niños. Fíjense lo que estoy diciendo. Hablar de sobrevivientes de guerra, que es algo que uno piensa, ¿no? Si tiene veteranos cerca o lo que sea, las tremendas situaciones que han vivido, no nos alcanza la experiencia de ellos para describir la experiencia de estos niños. Este es un primer impacto como para tener en cuenta la gravedad de esta situación que muchas veces lo minimizamos, ¿no? Lo minimizamos porque decimos, mirá qué resiliente este niño con todo lo que vivió. ¿Resiliente o está disociado para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, dejo algunas preguntitas que vamos a ver si las vamos a poder ir contestando. Entonces, el trauma complejo vivido crónicamente, como son los tipos de abuso y maltrato, generalmente, ustedes saben que generalmente si se viven en el seno de la familia, con lo que hace a la oportunidad, digamos, no se tratan de 1 o 2 eventos como se suele decir muchas veces o se suele pensar. Entonces son situaciones crónicas a veces de años. A eso nos vamos a referir principalmente, ¿no? A lo que tiene que ver con lo intrafamiliar. Si bien algunas de las cosas que vamos a hablar también sirven para otro tipo de maltratos y abusos extrafamiliares. Entonces, hay como una alteración de la regulación afectiva de los impulsos. O sea, no se puede modular los afectos, ¿no? Y a veces uno dice, pero estos chicos, de repente, por algo que no tiene nada que ver, una cosa chiquitita, ¡guau!, ¿no? Una desregulación tremenda, no poder controlar las propias emociones, ¿sí? Y también es como que hay poca dificultad, digamos, poca facilidad para lograr protegerse. Fíjense, no fueron protegidos, ¿no? Entonces hay una tendencia también a la autodestrucción. Esto incluye adicciones, conductas de autoflagelación, cosas que vemos mucho en adolescentes y adultos, pero lo vemos en niños también, niños que se golpean contra la pared, se arrancan los pelos. Bueno, también afecta la atención y muchas veces trae como consecuencia, ¿no? El que muchos de los eventos que se viven no tienen como registro, ¿no?, accesible a la memoria. Por eso están las amnesias, que son parte de lo que son los episodios disociativos. Vamos a ver si llegamos a decir mínimamente de qué se trata la disociación. Y también hay alteraciones en lo que es la percepción mía como persona y del mundo, ¿no? O sea, yo me siento como una persona con culpa crónicamente, con intensos sentimientos de vergüenza por esto en lo que he participado y por lo que me ha pasado. Por supuesto, una tremenda desvalorización y otras cosas que lo vemos mucho cuando trabajamos y nos acercamos a esta población, ¿sí? También hay alteraciones en la percepción de lo que es el maltratador. O sea, nos ha pasado trabajar con padres, ¿no?, personas adultas que, por ejemplo, han maltratado físicamente mucho a sus hijos. Yo no me voy a olvidar una vez un papá diciéndome, pero bueno, a mí sí, por supuesto uno cuando trabaja pregunta por la historia familiar, entonces sí, a mí me han maltratado, mi papá me pegaba, pero yo era terrible. O sea, me lo merecía. Bueno, a ver, cuénteme, por ejemplo, algún ejemplo de cómo él le ponía límites. Y bueno, una vez que me mandé una bastante terrible, me ató 3 días a un árbol. Pero ahora, o sea, yo aprendí y salí bien derecho, ¿no? O sea, esta disociación entre el dolor que esto le provocó, estar 3 días a los 8 años atado a un árbol, y la justificación, ¿no? De esto de que lo escuchamos mucho de estos papás que dicen, mirá lo que me haces hacer, yo no quiero pegarte, pero vos no me dejás otro remedio, ¿no? Por tu propio bien. Bien, entonces, también hay alteraciones en la relación con los otros, mucha dificultad de confiar, ¿cómo no? Si la confianza está herida desde el vamos. Y también dificultad para llegar a sentimientos de intimidad con otro, a todo nivel, no solamente en la intimidad física, sino en lo que tiene que ver de confiar
lo propio, el mundo interno, a otra persona. Somatizaciones, problemas médicos, a veces relacionados con el trauma. Yo trabajo con muchas sobrevivientes de abuso que, por supuesto, tienen muchísimas dificultades, a veces ya con familias constituidas y todo, como para tener acercamientos, digamos, íntimos, a veces dificultades ya físicas en relación. Una paciente, por ejemplo, que tiene, o sea, una artritis tremenda, siendo muy jovencita, en la mano con la que el abusador le pedía que lo tocara. Y, por supuesto, hay alteraciones importantísimas en el sistema de creencias. Fíjense que yo les decía hace un rato que el abuso sexual infantil y el maltrato severo traen muchísima confusión, porque vienen de parte de alguien que es conocido, alguien en quien esta persona o el resto de la familia confía, ¿no? Entonces, si esta persona que me quiere me hace esto, ¿no? ¿Por qué será? ¿No? Es todo, y más allá de que quienes maltratan y quienes abusan formatean, digo yo, el cerebro del niño o de la niña, ¿no? A su antojo, para lograr lo que quieren hacer. Y esto trae un montón de consecuencias, por supuesto. Entonces, hay alteraciones, digamos, importantes también en cuanto a la desesperanza que tienen de recuperarse de este intenso dolor psíquico, ¿no? O sea, yo tenía un montón de pacientes, me acuerdo de una paciente de 13 años que llegó a mí después de haberse tirado un tiro en los genitales y me dice, mira, Patricia, vos a mí no me vas a poder ayudar. O sea, no pierdas tu tiempo. No sé si vieron la película Precious. Yo no la quise ver, yo no quiero ver nada que tenga que ver con esta temática cuando fuera del consultorio, ¿se imaginan? Pero sí tomé muchos cursos donde se tomaban fragmentos, ¿no? De esa película, Preciosa se llama, que era de multipoliabusos, ¿no? Que había sufrido esta niña. Y le decía a la trabajadora social que, bueno, me vas a poder ayudar, ¿no? No me puedes ayudar. Y esto es algo que ellos creen. Primero porque no son dignos de recibir ayuda. Y segundo porque lo de ellos es algo que no se va a acabar jamás. Ellos anticipan catástrofes, ¿no? Más allá de lo que es esto de la, digamos, profecía autocumplida. O sea, a mí nadie me quiere, entonces yo voy a hacer todo lo necesario para que esa hipótesis se siga manteniendo, ¿no? Entonces también proveo de alguna manera, ¿no? Que el otro tenga rechazo para conmigo. Bien. A ver, entonces, esto no sé cómo ponerlo más grande porque me está tapando todas las letritas. A ver, detener de poner en primer plano. Ahí, bajo un poquitito. Entonces, ¿qué tenemos como sintomatología, no? La labilidad emocional, ¿sí? Mucha inestabilidad también, impulsividad, ¿sí? Entonces, lamentablemente después, en lo que vemos en los adultos como consecuencias a largo plazo, son personas con personalidades borderline, muchísima depresión, trastornos de ansiedad. Bien. Si algunos me puede orientar cómo sacar, a ver, descartar. Ahí vamos. Uy, ahí lo hice chiquito, ¿no? ¿O lo ven? Patricia, Lo vemos bien, Patricia, nosotros, ¿eh? se Pero ve bien medio el PowerPoint. chiquito. ¿Eh? El PowerPoint se ve bien. Vos por ahí lo ves chiquito, pero el ¿Usted lo resto ve lo ve más grande? grande. Sí, sí, sí. Bueno, porque ahí no me tapa nada, lo veo mejor. Si no tienen Bueno, problema, lo dejamos así. Bueno, me parece que me fui. Después también vemos personas con muchos problemas con los límites, hipervigilantes, después vamos a hablar de esto, es algo que encontramos muchísimo, ¿no? Es como una persona que está todo el tiempo en guardia, no puede bajarla porque no sabe de qué lado va a venir el peligro, es a lo que están acostumbrados, y su percepción de su entorno es que el mundo es un lugar peligroso, ¿no? Chicos que están aislados socialmente, con muchas dificultades interpersonales. Fíjense, ¿no? Que ahora es algo de lo que se ha conceptualizado mucho, tiene que ver con la teoría del apego.
Y si el daño viene de los cuidadores, ¿no? De los padres mismos, por supuesto que hay un trastorno de apego también, porque está, digamos, de alguna manera mostrando, el apego es una matriz socializadora, y a partir de lo que yo vivo, mis primeros vínculos, es lo que yo voy a proveer y yo lo que voy a esperar del mundo que me rodea, ¿no? Entonces, obviamente, ante la necesidad de no estar en contacto todo el tiempo con el dolor que esto me trae, se produce la disociación como una estrategia de supervivencia. Y si yo no llego a mis propias emociones, como defensa, digamos, tampoco voy a sintonizar con lo que al otro le está pasando. Entonces, no suelen ser chicos que son empáticos. Y es algo que hay que desarrollar. Y muchas veces desde ese lugar, ¿no? Es que hacen daño también. Les pegan a sus compañeritos, tocan a sus compañeros, etcétera, etcétera. Por esta dificultad también de reconocer lo que al otro le está pasando por no poder ponerse en contacto con lo propio. Dificultades para expresar los sentimientos si no es de una manera, digamos, impulsiva, y describir y percibir los estados internos propios, ¿no? Por eso, fíjense lo que dice abajo, son personas que en realidad no son no tienen muy facilitado, digamos, el trabajo terapéutico. Bien. Ok. Entonces, algo para terminar un poquito con lo que es el tema maltrato, es que es muy importante, esto nos sirve para todos, ¿no? Para el abuso también, y todo tipo de maltrato, que es fundamental, y depende de dónde cada uno esté trabajando, la evaluación y la valoración del riesgo, como para planificar mejor la intervención, ¿no? Por ejemplo, bueno, el contener a estas familias, a estos niños, es fundamental, y a veces desde el propio tribunal es muy difícil, ¿no? Mucho más hacer algún tipo de tarea preventiva. Pero lo que tiene que ver con la psicoeducación, que es algo que más adelante, si tenemos tiempo, vamos a ver, como para aceptar, digamos, ayudarlos a que los chicos y estas familias acepten estas conductas que los niños tienen, que se acepten la ayuda, ¿sí? Que puedan también comprometerse en casos leves o moderados de maltrato, ¿no? Y acá es donde trabajan los equipos administrativos también, el compromiso a modificar los patrones maltratadores, ¿no? Maltratantes, como para poder realmente no tener que llegar a las medidas drásticas que están abajo, que es la necesidad a veces de separar al niño de su grupo familiar o de la persona que los maltrata o abusa de ellos, cuando la continuidad de contacto implica riesgo, ¿sí? De aumento de este maltrato o mismo riesgo de muerte muchas veces. Con respecto al abuso sexual infantil, bueno, les traje una definición que a mí me gusta, que es de una trabajadora social inglesa, Susan Groy. Ustedes saben que en otros países los trabajadores sociales también tienen formación clínica, ¿no? Y pueden trabajar como terapeutas. Entonces, habla de él o los actos de naturaleza sexual impuestos por un adulto o adolescente mayor, le agregué yo, sobre un niño, niña o adolescente que por su condición de tales carecen del desarrollo madurativo, emocional y cognitivo como para dar su consentimiento. Esto es fundamental. Si de esta charla lo único que les queda es esta frase, ¿no? Que los chicos no pueden madurativamente, porque no están a la altura de las circunstancias y por eso terminan muchas veces lastimados, emocionalmente, porque no tienen, como decíamos antes, un aparato psíquico en desarrollo como para poder procesar estos que están viviendo, y por eso hacen síntomas, ni cognitivamente, porque el abusador se, digamos, acerca a ellos de una manera engañosa, proponiendo juego, cuando en realidad tienen otra intención, y aparte los niños y las niñas en cuestión no pueden tampoco tener en cuenta las consecuencias de todo esto, ¿no? Que va a tener en sus vidas, por lo cual, y aparte no son libres, ¿no? Que es lo que dice abajo, por lo cual no pueden dar su consentimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por más que digan que sí, esta paciente que me dijo, vos no me vas a poder ayudar, me dice, vos no vas a poder ayudar porque yo soy la culpable de esto, porque yo lo iba a buscar al tío para jugar a esto. ¿Y qué edad tenías? 5 años, ¿no? Y fíjense cómo, ahora a los 13, de todas maneras, no podía
ver la diferencia, ¿no?, entre un tío de 30 y pico y ella de 5. Bien, entonces, no pueden dar su consentimiento acerca de los actos en cuestión. El adulto o adolescente mayor utiliza su posición de poder y autoridad para involucrar al niño, niña o adolescente en tales actos, con el objetivo de obtener gratificación sexual o someterlo. Ojo que no todos los abusadores están buscando la gratificación sexual, ¿eh? El mayor factor de vulnerabilidad en el niño o la niña es, además de la edad, su situación particular de dependencia con respecto del adulto cuidador. Entonces, si yo dependo, ¿sí?, de esta persona que me da techo, me da comida, me da casa, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder de alguna manera decir que no, resistirme o siquiera entender que esto está mal? Si esta es la persona que me quiere y me está cuidando, no debe estar mal lo que me está proponiendo. Con respecto a la dinámica, ¿no? Porque por ahí tenemos nosotros en la cabeza lo que es la dinámica de la violación, ¿no? Va una persona por la calle, por supuesto, provocativa, la mujer viene, el cliché total les voy a relatar, que por ahí está en nuestro sistema de creencias, y viene una persona desconocida en un rincón oscuro, ¿no es cierto?, y se produce una violación. Acá, ¿no?, y podemos pensar, sí, el violador es muy impulsivo, ¿no?, entonces actúa desde ese lugar. Bueno, si bien no hay un perfil de abusador sexual, la mayoría de los abusadores sexuales que digamos que abusan de niños son muy pacientes, ¿sí? Porque empiezan vinculándose de una manera, ¿no?, como esto que les decía antes, como un juego, un vínculo especial, ay, vos sos la favorita del tío. Hablé ahí de inversión de roles porque en realidad los niños, ¿no?, buscan y cuidan al adulto, digamos, en vez de que sea al revés. Y hay un aislamiento de fuentes de apoyo. Esto cuando, por ejemplo, los abusadores aparte eligen a sus víctimas, ¿no?, y saben con quién meterse. Muchas veces cuando los chicos hablan es que se equivocó de víctima. En el sentido de que los chicos que están como más vulnerables son quienes no tienen una supervisión adulta constante, ¿no? O por ahí no tienen vínculos significativos, entonces alguien les está dando tanta atención y ellos se prenden a esto rápidamente por necesidad afectiva, ¿sí? Entonces, a veces empieza como una preparación, ¿no?, que no tiene contacto, espiar, mostrar, compartir charlas, chistes sexuales, como algo preparativo. Después ya podemos hablar del abuso sexual infantil, digamos, propiamente ya dicho, cuando está instalado, cuando ya hay una fase de un secreto, digamos. Si, por ejemplo, lo que en un principio eran cosquillas, eran por todo el cuerpo, en este momento las cosquillas pasan a ser en un lugar específico, ¿sí? Y ya no hay que hacer toda la preparación anterior. Y muchas veces se le dice a los niños, bueno, vos de esto que estamos jugando no podés hablar con nadie, porque no te van a creer, o viene también con una amenaza, porque si vos hablás, yo lo voy a hacer con tu hermanita más chica, porque si vos lo hablás, yo le voy a matar a tu mamá, ¿no? Y un montón de cosas que los chicos creen cuando son un poquito más grandes. En los más chiquitos las amenazas no hacen mucha mella, porque todavía no tienen esta idea de causa-consecuencia, ¿no? Y por eso hablan también mucho más que los más grandecitos. Y después de esto, sí, a veces hay coerción física también, sobre todo cuando los chicos son más grandes. Viene, si es que viene, porque lamentablemente no viene tan seguido, la fase del develamiento. El develamiento puede ser accidental o intencional. Quiere decir que la misma, digamos, niña, después de tiempo de haber sido abusada y pasando por encima de los miedos, la vergüenza, las amenazas y el silenciamiento, de todas maneras, se para y cuenta lo que pasó. O puede ser accidental, ¿no? Alguien entró y vio, o sea, esta niña, este niño hizo dibujos muy significativos, tiene sintomatología muy, digamos, compatible con la sospecha de abuso, entonces se empieza a investigar sobre qué es lo que le está pasando.
Sabemos que no es lo más frecuente, lamentablemente. Lo que dicen las estadísticas es que 1 de cada 10 niños hablan. Esas son estadísticas que en realidad están cambiando para mejor, gracias a que esto ya ha sido más visibilizado. Pero ojo, porque también se ha estudiado que en las campañas que se hizo de prevención de las situaciones de abuso en el primer mundo, una vez que se ha visto los resultados y todo, no han impedido, ni siquiera han cambiado el número de los abusos. O sea, estas campañas de que hablan de los secretos buenos, los secretos malos, de que las caricias, digamos, que son lindas y que son buenas y las que no, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que dicen los teóricos del primer mundo es que lo único que han logrado son por ahí asustar a niños a los que no les hubiese pasado nunca. Porque cuando esto sucede en el seno de la familia, por más que niños han participado de la campaña, ¿sí?, no han, digamos, podido oponerse a la situación de abuso que han vivido posteriormente a esa campaña. O sea, no hay que poner el peso en los niños y su capacidad de defenderse de algo que en realidad depende de los adultos. Lo que hay que trabajar, a mi entender humildemente, es sobre los factores de riesgo en los adultos y trabajar sobre eso. No exigirle a los niños, ¿no?, que se resistan cuando muchas veces, bueno, la gente se enoja con los niños, dice, pero ¿y cómo no le dijiste que no? ¿Pero cómo? ¿Y cómo no pudiste? ¿Y cómo no me contaste antes? ¿No? Bueno, es la impotencia del adulto que no hubiese querido que esto le pasara a estos niños. Y también es parte de la misma dinámica que el niño se retracte, ¿sí? O sea, es el último paso dentro de la dinámica y es esperable, si bien no pasa tanto, es esperable. ¿Por qué? Y esto va a depender de muchas cosas. A veces cuando la reacción del resto de la familia no apoya este relato, ¿sí? El otro día tuve en el consultorio una adulta que me hablaba de su hija, me decía, bueno, pero ella siempre tan provocativa, pero ella siempre tan esto, ella siempre tan, ¿no? Ni siquiera había sido en la familia el abuso que había sufrido la chica cuando era niña realmente. Entonces ya hay como una mirada, ¿no? Y el sistema de creencias dice, no, en realidad no son los demás los responsables, sino que es ella. Y digamos que esto hace que los chicos muchas veces, sobre todo cuando pasa esto, y también cuando hay intervenciones no, digamos, ajustadas entre los diferentes ámbitos, como es la educación, la justicia, los diferentes ámbitos que están, mismo dentro de lo que es el fuero penal con el fuero civil, a veces es como que se hablan idiomas tan diferentes, y los chicos dicen, pucha, acá se armó un lío bárbaro después de que hablé, el abuso fue terrible, pero por lo menos yo sabía más o menos a qué atenerme. Acá no, está la incertidumbre, no tengo idea qué va a pasar conmigo, o me sacaron de mi casa después de que hablé, etcétera, etcétera, por lo cual yo prefiero decir que acá no pasó nada, a ver si puedo volver a lo anterior, que lo soportaba más. Y eso, en esos casos, por supuesto, es consecuencia nuestra, ¿no?, de una mala praxis, por lo pronto podemos hablar. Pero acuérdense de esto, otra de las frases importantes para tener en cuenta, ¿sí?, que es que la retractación, ¿no?, que es algo que aparte nos encanta oír, de que esto no sucedió porque pensamos, bueno, vivimos en un mundo mejor, ¿no? No es que descarta el abuso, lo confirma, ¿ok? Es esperable dentro del proceso. Bien, ¿alguien me hizo la cuenta de cuántos profesionales tenemos de cada profesión? Acá te voy a pasar porcentajes, no la cuenta, Vale. porque lo que hicimos mientras tanto fue una encuesta, entonces te diría que tenemos un 50% de personas que son trabajadores sociales, Bien, un 17% psicólogos o psicólogas, bien. un 25% de abogadas y abogados, y un 4% que, bueno, tienen otra opción que no está contemplada en estas anteriores. Perfecto, buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces, realmente los trabajadores sociales son quienes más saben trabajar en interdisciplina, ¿no? Nos tienen mucho para enseñarnos a nosotros, que nosotros, cada maestrito con su librito, queremos imponer nuestra mirada en algo que es tan complejo, que en realidad ni aunque miremos desde todas las profesiones, vamos a llegar
como a verlo en su totalidad, justamente. Entonces, el abuso sexual infantil, yo decía antes, ¿no?, que el maltrato físico o otro tipo de maltrato puede ser moderado, leve o grave. El abuso sexual infantil es siempre grave en cuanto a sus consecuencias, ¿sí? Para el psiquismo, principalmente en cuanto a los síntomas. Ahora, va a ser más o menos grave dependiendo de algunas cosas. Por ejemplo, la edad de inicio del abuso sexual infantil. A veces uno dice, bueno, ya era un poco grande cuando esto empezó, cuando esto le pasó, y eso es peor, porque si es grande entiende de qué se trata. Sin embargo, si es chiquitito, bueno, se lo va a olvidar, no entiende que tiene que ver con lo sexual, entonces no va a ser tan grave. Es exactamente al revés. ¿En qué sentido? Cuanto más chico, ¿no?, o más chica la persona victimizada, más tiempo va a ir llevando esta mochila y además menos recursos va a tener, ¿no?, del desarrollo de su propio psiquismo. Entonces, de todas sus herramientas, ¿no?, como para vivir con esto. Entonces, sinceramente, cuando el inicio es menor, bueno, mucha más atención tenemos que tomar en este tema. Y muchas veces, lamentablemente, encontramos colegas que dicen que no, si es tan chiquito ni siquiera hace falta que haga ningún tipo de tratamiento, total se lo va a olvidar y bueno, ¿no? Algo muy poético que dijo una vez un colega mío, según me contó una familia, que es, la mente es como una impresora que va perdiendo la tinta, así que se lo va a olvidar cuando se haga. Bueno, entonces, justamente no es así y hay que ayudar para que este desarrollo no sea justamente no se desarrolle esta mochila y esta dificultad traumáticamente a lo largo de los años de estos niños, ¿no? Para esto necesitan tratamiento que esté especializado en esto, obviamente. Va a ser más grave si dura más, obviamente, si se usa la fuerza también, y el grado de intrusión del abuso. Fíjense que el abuso puede ser físico o no físico. No físico es intervención en pornografía, el mostrar, ¿no es cierto?, etcétera. O ya lo que tiene que ver con lo intrusivo del contacto físico. El tipo de vínculo con el abusador. No es lo mismo que sea tu padre conviviente quien abusa de vos, que sea el profesor de gimnasia del colegio, el kiosquero de a la vuelta, ¿no? O un tío digamos, del interior que se ve poco tiempo. La ausencia de apoyo materno y del entorno. Esto es algo que yo he visto a muchos operadores judiciales, muchas colegas, ¿no?, muy enojadas, ¿no? Y mismo la gente de mi equipo. Yo fundé el primer equipo que hubo en la provincia de Buenos Aires en relación a esta temática en el 93, era una niña todavía, acá en San Isidro, y fue el primer centro que trabajó con prevención y atención del abuso y del maltrato infantil, en un momento donde ni se hablaba de la temática realmente. Y me pasaba que las colegas que trabajaban conmigo, las que yo formé, que eran parte de mi equipo, se enojaban muchísimo con las mamás, ¿no? Y esto a veces como una cosa de identificación femenina nos pasa mucho de, yo a mi hija jamás la desprotegería de esa manera, qué barbaridad esta madre, ¿no? Yo una vez estuve sentada esperando con una paciente, además, en los ex tribunales de menores, y he escuchado a una psicóloga diciéndole a una madre, pero usted no la mira, su hija. Gritaba tanto que se escuchaba de este lado, ¿no? Sin ánimos de criticar. Esto es algo que nos impacta muchísimo y esto es muy importante para trabajar también nuestros sistemas de creencias, ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Lo que tiene que ver con lo sexual no es cualquier cosa y nos atraviesa realmente como personas, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta esto. Pero cuando no hay apoyo de la familia, cuando hay una mamá que descree, que sigue creyendo al abusador en vez del niño o a la niña, ¿no? Y el entorno también no ayuda, una hermana mayor que dice, a mí también me pasó, yo no dije nada, ¿por qué tenías que hablar vos? Etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ayuda a que, por supuesto, los niños necesiten disociar más o no puedan tener posibilidad de recuperarse de esto que están viviendo. Si además del abuso existen otros tipos de maltrato, fijémonos que lo que es el maltrato emocional siempre está presente, ya sea en el maltrato físico,
en los demás tipos de maltrato y en el abuso sexual infantil. O sea que por lo menos tenemos dos. Pero si además hay golpes, ¿no?, etcétera, bueno, esto complejiza también mucho. En uno de los casos que yo tuve en el consultorio, la paciente que había sido, mi paciente que había sido abusada desde los 5 años por su papá, en un momento cuando ya era grande, dijo, si vos me seguís golpeando, porque cuando ella empezó a poner resistencia, el abusador empezó a golpearla físicamente, dijo, si vos me golpeás de vuelta de esa manera, yo voy a hablar. O sea, no había hablado ni pensado en hablar antes, pero los golpes no los soportó y el abusador no le creyó. Entonces la volvió a golpear y ella habló. Después cuando hay otros tipos de maltrato, como decíamos antes, y también cuando a veces no es solo un abusador, sino que son varios abusadores en la familia. Como se me está yendo el tiempo, los indicadores obviamente los pueden encontrar en cualquier lado. Pensemos que los que son de certeza, los indicadores físicos, son la presencia de semen en ano, vagina o fauces, falta ahí por el tema del sexo oral, o el embarazo. Y sabemos que eso no es lo más frecuente en el abuso sexual infantil, ¿no? Por suerte, digamos, pero sabemos también que la ausencia de signos físicos son una desgracia para el caso penal. Lo sabemos. Pero bueno, que no haya un rastro físico, que 1 de cada 4 niños o niñas los tienen, no quiere decir que el relato es falso. Y tenemos al relato como indicador psicológico de certeza, así como teníamos los otros indicadores físicos de certeza, dentro de lo que es psicológico, lo que es de certeza es el relato. Entonces pensemos en la posibilidad de que lo que estamos escuchando sea cierto, ¿sí? También hay conductas sexualizadas no esperables para la edad, aunque ahora hay que hacer la gran, digamos, deferencia en relación a las pantallas que los chicos tienen. A mí me ha tocado un montón de chicos para diagnosticar que en realidad habían visto cosas que quisieron después, digamos, ellos mismos practicar. Y un chico, hoy por hoy, con una pantalla en la mano de un dispositivo libre YouTube, es un chico en riesgo, ¿no? Trastornos de estrés postraumáticos o síntomas compatibles, trastornos disociativos, ¿sí? Bueno, con respecto a los trastornos disociativos, unas pocas palabritas, ¿sí? El mismo niño que a la mañana, ¿no?, comparte con su papá le da el desayuno, lo lleva al colegio, entonces tenemos un niño que muy normal, ¿no es cierto?, y un padre aparentemente cuidadoso, protector. Ahora, este mismo padre después se mete en la cama de este niño a la noche. ¿Cómo se puede convivir en la misma cabecita estas dos imágenes de dos padres tan contradictorios? Bueno, esto es algo que el psiquismo realmente no tolera, por lo cual podemos decir como que levanta una pared ahí mismo y tira del otro lado de la pared los aspectos que son dolorosos, ya sea toda la experiencia, ¿sí?, o el afecto, la emoción, digamos, que acompaña a estas victimizaciones. Entonces nos pasa que por ahí escuchamos relatos de mujeres que han sido golpeadas, niños que han sido victimizados, que nos cuentan lo que les pasó con una anestesia emocional tremenda, ¿no? Todo en el mismo, nosotros estamos así de lo que estamos escuchando y ellos, ¿no?, en el mismo tono de voz. Por lo cual le decimos, bueno, no puede ser que le pasó esto. A mí me han dicho, licenciada, lo que usted dice no puede ser, porque mire cómo está, cómo lo cuenta. A esta chica no le pasó nada. Bueno, eso es un efecto de la disociación, justamente para preservar a un psiquismo que ha sufrido un montón y que ha tenido que contar lo que le pasó un montón de veces. Esta es otra situación, ¿no?, con la que tenemos que tener muchísimo cuidado, que es la revictimización. O sea, acá estamos frente a un delito especialísimo y lamentablemente los chicos, aparte de que si es desde el fuero de familia, necesitan la protección, ¿no?, más allá del tema penal de poder procesar todo este delito, si existió o no. Y ellos son, ¿no?, como lamentablemente en situaciones donde no hay testigos, el testigo. Y además son la víctima, ¿no? Y esto los pone en un lugar de tremenda vulnerabilidad. Y pese a que a nosotros como adultos no nos parezca, yo soy de la época donde los niños participaban en los juicios orales. Imagínense estar sentado frente a un tribunal con 3 personas que no se conocen, el imputado acá presente también,
¿qué voy a decir? No digo nada. Ni entiendo las preguntas que me están diciendo. Entonces, ponerse en los zapatos de estos niños es algo que se ha tratado y que se está haciendo muchísimo últimamente, ¿no? El tema de esta charla, ¿no? Y todo este ciclo que están teniendo, habla de la necesidad de poder formarnos y de ver cómo mejoramos el rato que les toca a estos niños de pasar por un lugar tan diferente, tan alienígena en relación a lo que es su vida. No tiene nada que ver con el resto de su vida. Y se les está exigiendo además que cuenten algo de lo que nadie quiere hablar, a personas extrañas. ¿Por qué será que muchas veces las cámaras Gesell tampoco nos dan un resultado, digamos, dentro de, de lo que se espera? Porque hay tantos ni, ¿no? Que no se puede descartar ni tampoco se puede confirmar. Porque, bueno, un solo evento y con alguien que no se conoce muchas veces no es suficiente como para crear una confianza donde la confianza está ya quebrada desde el vamos, ¿ok? Es como es una exigencia irreal muchas veces la que tenemos y así los resultados que obtenemos. Bien, a ver por dónde seguimos. Los síntomas, igual, bueno, a ver, les voy a contar rapidísimamente que el estrés postraumático y más el estrés complejo tiene una tríada de síntomas que encontramos en estos chicos que han sido abusados o con un maltrato muy severo. Uno son los síntomas intrusivos, ¿sí? Las imágenes intrusivas, los famosos flashbacks, o sentimientos, ¿no? Tengo una bronca y no sé de dónde viene, o pensamientos que todo el tiempo están diciendo, vos sos mala, estás sucia, no servís para nada, nadie te quiere, te mereces lo que te pasó. Las pesadillas a la noche, los trastornos del sueño también son síntomas intrusivos, reacciones físicas frente a cosas que nos recuerde la situación del abuso, y el juego postraumático. Fíjense que el dibujo y el juego es como el lenguaje natural de los niños y las niñas en su vida, no es la palabra. De hecho, muchas veces han sufrido situaciones abusivas siendo ellos preverbales, o sea, no teniendo los recursos del habla. Y el trauma se inscribe según los recursos que se tenían en ese momento. Entonces, hablando de pesadillas, les voy a mostrar un dibujito que yo agradecería cuando, si se puede, que se edite esta parte de la charla, donde hay una paciente que viene y me dice, anoche tuve una pesadilla. Digo, bueno, ¿me la querés dibujar? Bueno, y me dibuja una situación donde hay un monstruo enorme que viene y me chupa toda, ¿no? Esta nena había tenido a su abuela que había abusado de ella a través de chuparla en sus genitales. Uno de esos raros casos donde fue condenada también esta señora, ¿no? Pero fíjense, ¿qué les parece? ¿Tendrá algo que ver este monstruo con esa lengua enorme, con el motivo, digamos, con lo que ella había vivido? Entonces, algo importante para tener en cuenta es que todo el psiquismo, ¿sí?, está totalmente abocado a la supervivencia de lo que se ha vivido. Bien, por eso esta pesadilla. Y fíjense que ella solamente tiene la cabecita, ¿no? Como que el resto del cuerpo está perdido. Este es otro síntoma disociativo, es un dibujo que muestra algo de lo disociativo, que se llama despersonalización o desrealización. Son dos síntomas disociativos muy, digamos, severos, ¿no? Uno es mirar al mundo diferente, como que no reconozco este lugar, que lo que es cotidiano se me vuelve extraño, que esa es la desrealización. Y la despersonalización es que yo no me reconozco como persona, ¿eh? Acá soy solo una cabecita y me miro al espejo y no me reconozco. O me miro desde arriba, hay pacientes que me dicen, no puede ser, Pato, lo que yo me acuerdo, no debe ser verdad, porque yo me estoy mirando de cómo me está pasando, estoy mirando cómo mi tío me está abusando. Entonces, no puede ser si yo estoy ahí. Bueno, esto es otro recurso, ¿no? Que la gente se ve desde afuera como en las películas vieron donde el alma está abandonando al cuerpo en la sala de cirugía o donde lo están tratando de revivir. Bueno, ese tipo de experiencias son bien disociativas y bastante severas. Entonces tenemos los síntomas intrusivos, los síntomas evitativos, o sea, no quiero tener nada que ver no voy más al colegio porque me pasó esto en el colegio. Veo un hombre, si un varón es que me abusó y ya tengo miedo, y por supuesto la disociación, y la lucha contra estos pensamientos y estas cosas intrusivas, ¿no? No quiero hablar de esto,
preguntale a mamá, esto de los peritos lo habrás escuchado 1000 veces, preguntale a mamá, yo ya se lo conté a ella, no te lo quiero decir de vuelta. O la vez que viene hablamos de esto, hoy no. Y, por otro lado, los síntomas de hiperalerta, ¿no? Y ahí tenemos la tríada sintomática. Esta irritabilidad, estos dolores de cabeza y estómago, el insomnio y la hipervigilancia, que es, digamos, una reacción de alerta todo el tiempo, cuando ya no hace falta. O sea, estos chicos muchas veces han sido separados de su familia abusadora, viven en un hogar, viven con otra familia y no pueden de todas maneras dejar de estar mirando y mirando a ver qué es lo que me está, de dónde puede venir el peligro. Bueno, como ya estoy requete pasada de tiempo, porque empecé bastante más tarde de lo que debería, esto, acuérdense, los pensamientos, comportamientos y emociones en relación a las situaciones abusivas se vuelven prioritarias en la vida de este niño porque no saben qué es lo que le va a pasar esa noche, ¿no? Los chicos que han sufrido abuso, ¿qué esperan del mundo? Si tienen, digamos, ayuda de la gente, después les voy a mostrar un dibujito de alguien que sí la recibió, creen y tienen esperanza. Y si no, bueno, como decíamos antes, tienen esperanzas traumáticas, anticipan catástrofes. Acá un dibujito del dibujo de la persona bajo la lluvia, ¿no? Que habla del entorno y cómo lo vivo. Una niña de 7 años, ¿no? Abusada por su papá, y fíjense un paraguas medio abierto, un pie en el suelo y el otro tambaleando, una de esas gotas que si te agarran, Dios mío, rayos, ¿no? Y capas. Las capas son típicas de los dibujos disociativos también. Una pequeña nota de color en relación a lo que es ser testigo de la violencia de los padres. Y esto es algo importantísimo para tener en cuenta. Ya no se habla de ser testigos, sino que son víctimas directas. A los chicos que en ciertas edades les interesa muchísimo más la protección, digamos, de su propia mamá que la propia. ¿Por qué? Porque saben que necesitan de ella también para sobrevivir. Entonces, muchas veces tenemos estas causas donde, bueno, sí, le pegó la madre, la dejó de hospital, pero es tan buen padre. Bueno, no se puede disociar tanto una persona, ¿sí? Entonces, pero esto lo escuchamos un montón, y lo escuchamos mucho también de los abogados defensores, ¿no? Con el famoso síndrome de alienación parental y otras cosas de las que, bueno, que nos quedaríamos años hablando. Pero una niñita en la lámina 10 del Rorschach en el cuerpo médico forense hizo este cuento diciendo que a los 5 años, fíjense, 5 años. Esta es la lámina 10, donde es muy difícil hacer, digamos, decir, a ver qué ves en esas manchas, dar una sola construcción. Esto demanda muchísima inteligencia. La gente dice cosas separadas, sobre todo por los colores de lo que ve. Bueno, acá esto no se ve bien, pero hay una figura humana, humanoide ahí, como dada vuelta. Entonces, lo que esta nena, que había sido víctima de haber visto cómo su papá le pegaba patadas a su mamá que estaba en el piso cuando ella tenía 3 años, ya en el piso porque la había tirado también era al piso, y dijo que esto era una princesa, ¿no? Como las princesas del corso de carnaval, que estaba en su habitación cuidada por estos dos, estas en las puertas cerradas, y acá estaba el malo. El malo le había dado armas, las verdes eran las armas, a sus amigos, para que sus amigos mataran a la princesa. Entonces, fíjense cómo el trauma organiza la vida, incluso desde lo perceptual, porque este es un test visual, digamos, en todos sus aspectos. Por supuesto, lo que necesitamos desde una intervención es asegurar que la situación abusiva no continúe. Después hablamos de la persona del operador, nuestros sistemas de creencias. Difícil ser parte de un equipo, pero necesitamos de esta formación especializada. Muchas veces podemos pasar de un compromiso a una sobreexposición. O sea, todos estos temas a nosotros, yo hace más de 30 años que lo trabajo, digamos, realmente nos afecta. Entonces tenemos que tener mucho, digamos, cuidado personal para evitar el síndrome del quemado, que es típico en los que trabajamos en esta temática. Fíjense que los juzgados de familia son quienes tienen más licencias por problemas de salud mental. Por algo será también.
Fundamental poder acompañar a estos niños psicoprofilácticamente. Yo hablo de la psicoprofilaxis judicial, ¿no? O jurídica, aparte de la psicoprofilaxis quirúrgica, ¿no? Donde se le enseña, se le muestra al chiquito lo que le va a pasar y para que no le tenga miedo a la operación. Acá también tenemos que ayudar y acompañar a estos niños y a estas familias con un soporte psicoeducativo que les cuente qué es lo que les va a pasar, ¿sí? Para bajar un poco esta incertidumbre, esta ansiedad en situaciones que son intrusivas, muchas declaraciones, muchas entrevistas, ¿sí? Explicar un poco también cuáles son estos procedimientos. Y voy a ver qué les voy a dejar. Mostrar respeto, proveer información, conectar con su sufrimiento y acompañarlos a que conecten también. En vez de, demos vuelta a la página, acá no pasó nada, pero tener muy en cuenta los recursos positivos, ¿no? Muy bien que hablaste. Por supuesto que en una pericia no se puede decir eso, pero sí en otros ámbitos, que acá hay gente por ahí de la Defensoría, bueno, que acompaña desde otros lugares, poder hablar de esto, ¿no? Justamente. Controlar nuestras reacciones cuando escuchamos, creer en esta posibilidad, no preguntar y preguntar y preguntar cuando sabemos que por ahí va a tener que contar sobre esto en otro ámbito, ¿sí? No prometerle a los chicos que no vamos a hablar de lo que nos va a decir, porque cuando nos cuenta algo que es algo de lo que tenemos que hablar para poder ayudarlo, ¿no? Y si no sabemos qué hacer, no confrontar al niño con el relato que relata con el abusador, a quien, por supuesto que esto es fundamental, aunque parece una verdad de perogrullo, pero se sigue haciendo a veces. Y si no sabemos qué hacer, consultar. No vamos a estar de más si le decimos a los niños qué valiente que sos, vos no sos responsable de lo que te pasó, el adulto o el adolescente mayor es siempre responsable de lo que pasó, sos muy valioso como persona. Y bueno, ya en un ámbito terapéutico también explicar que los deseos sexuales son normales por lo que vivió, lo que no quiere decir que vamos a dejar y permitir que sigan sucediendo. Y también que como las caricias sexuales suelen ser agradables y de todo lo que venimos viendo se desprende que el abuso sexual no se da de manera violenta como una violación, ¿sí? Sino de esta forma engañosa, muchas veces los chicos se sienten muy culpables justamente por haber sentido placer. Y hay que explicar también eso. Entonces, acuerden, para terminar, el abuso sexual infantil, ¿por qué es un trauma complejo? Porque no es la naturaleza del tsunami, ¿no? O de una inundación que se llevó a tu casa. Está infringido por la mano del ser humano, por familiares directos o personas en las que debías confiar, repetitivamente y reiterativamente, sufrido en una muy temprana edad y algo de lo que no se ha podido hablar. Todo eso lo deviene traumático, por lo cual tenemos que tener en cuenta esta naturaleza específica para poder actuar, ¿sí? Bueno, y les dejo algo precioso que es no sé, la manera más gráfica de ver lo que sí hace una buena intervención. Fíjense, le pedí a mi paciente que por favor dibujara a la familia pero con animales. Él había sufrido abuso por parte de su papá. Entonces, él se dibujó como un mosquito y al papá lo dibujó como un sapo. Pero ¿cómo explicó esto? Fíjense qué hermosura. Yo era un mosquito porque no me podía defender. Él era el sapo porque yo le tenía mucho miedo. Y era todo lo que él decía, lo tenía que hacer. Pero los jueces, sin alusión personal, otros animales, eran más fuertes. Y escuchen esto. Los jueces defendieron al mosquito de que el sapo lo coma. ¿Qué más decir, no? De una buena intervención. Muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes por querer hacer una diferencia en la vida de todos estos niños. Ya está, terminó, dejo de compartir. Perdonen que me demoré, pero bueno, era mucho lo que les quería compartir. Muchas Hablando gracias. de expectativas irreales. Muchas gracias, Patricia. La verdad que nos quedamos todos escuchándote porque era muy interesante lo que estabas diciendo y cómo lo estabas contando. Ahí tenemos algunas preguntas que hicieron y algunas compañeras que levantaron desde temprano la mano. Así que le vamos a ir dando la palabra. No sé si estás ahí, Mariela, ¿querés ir dando la palabra?
Bueno, tenemos a Silvana del Jardín 923. Hola, Silvana, ¿dónde andás? Silvana, Si no, podemos continuar con Silvina. Daniela, ¿estás por Silvina acá? Daniela Tenés la mano Cali. levantada. Y Silvina Daniela, y tengo Sí, una pregunta. sí, ¿qué tal? Sí, adelante, Silvina. Sí, mi nombre es Silvina, yo trabajo en el sistema de protección de derechos en un servicio local y más que una pregunta es una observación desde mi experiencia, desde mi práctica, que quizás una de las deficiencias de los organismos de protección de derechos es muchas veces a los niños de sus entornos, tomar medidas de abrigo, muchas veces institucionales, porque no hay familias que puedan proteger, y la constitución familiar queda intacta con el abusador en el mismo domicilio, la constitución familiar exacta como estaba, y quizás una de las únicas medidas que se toma es sacar al niño, que no digo que esté mal, pero como única medida para los niños muchas veces es tomado como un castigo. Eso por un lado. Y por el otro, otra de las deficiencias que veo es la falta de articulación entre los distintos efectores, ¿no? Que esto que decían de que los niños tienen que necesariamente, digo necesariamente, y no me parece necesario, necesariamente hablar y develar los abusos en todos los ámbitos y en todas las instituciones a las que van, cuando Se nos fue. Pero bueno, lo que podemos traer un poquito desde lo que iba diciendo. Por un lado, a veces es la única medida posible, ¿no? O sea, todos creemos en que la familia es el mejor lugar para el niño, pero por ahí relacionándonos con nuestras familias. Y cuando una familia, un niño es sacado de una familia, la familia no queda intacta. Primero, ¿no? Pero más allá de eso, muchas veces, por supuesto, no es lo que se quiere en un primer momento, pero a veces no hay otra posibilidad porque ya se trató, por ejemplo, de sacar al papá y así como salió, entró, y los niños siguen en riesgo. Y si se toman unas medidas como esas es porque se considera que no hay una posibilidad de hacer algo diferente. En el tema del abuso sexual infantil, cuando hay un conviviente, no hay otra posibilidad que separarlo, ¿no? Para que el abuso no siga sucediendo. Porque si bien hablaba yo hace un rato de que no es algo impulsivo el tema del abuso, sí es compulsivo. La mayoría de los abusadores no pueden parar de abusar. Entonces, desde ese lugar esto. El otro tema, bueno, el de la articulación entre los efectores, es una deuda que tenemos añeja y realmente es absolutamente revictimizante. Yo superviso un montón de equipos locales, he supervisado desde que se fundaron, o equipos que trabajan con esta temática específicamente. Y a veces digo, bueno, hay que hacer una reunión con, por ejemplo, la Comisaría de la Mujer, que fue la que... Ah, no, nosotros la Comisaría de la Mujer no podemos ni hablar. Bueno, ¿y quién derivó el caso? La Comisaría de la Mujer. O sea, hay que realmente dejar todos nuestros prejuicios o juicios a veces bien formados de lado para poder ayudar en este caso. Y si no lo hacemos entre todos, a veces no, por ejemplo, hay médicos que, no, yo no voy a hablar, yo no voy a hacer un informe, yo no esto, yo no el otro, ¿no? Que se invitan a las reuniones a la asesora de menores dentro de lo que son las defensorías o los equipos locales en la provincia. O sea, si no se labura entre todos en algo tan complejo, seguramente vamos a mandarnos alguna macana, sin duda. Y a veces el chico es Tupac Amaru, ¿no? Desde un fuero se decide una cosa, desde el otro se decide otra y, digamos, es el mismo chico y es la misma familia. Perdón, Gracias yo por no quiero que Tengo una. quede como que yo siento que está mal separar al niño del hogar, que cuando un conviviente abusa, obviamente que hay que separarlo. Yo lo digo en términos más amplios, trascendiendo el caso a caso, como que muchas veces la intervención se agota en la medida de protección, la medida de abrigo, y la intervención debe ser más amplia.
Absolutamente, esto hay que acompañarlo, acompañar a la familia, acompañar a este niño que, como decíamos antes, y vos decías muy bien, ¿no? Se siente, ¿para qué hablé? O sea, el castigo me viene a mí, que hablé, cuando yo soy la víctima que sufrió esto. Y me acuerdo antes, ¿no? En otra, cuando estaba la ley del patronato, que en realidad se mandaba un chico a La Plata, el otro a Moreno, esa familia no se veía nunca más, ¿no? Hay muchas dificultades se han atravesado en relación a esto, y el tema se supone aparte que las medidas de abrigo tienen la misión de que mientras, ¿sí?, se trabaje con la familia, sobre todo en situaciones de maltrato, que son moderadas o leves, la reunificación de la familia es posible, ¿no? Yo les he mandado ahí un texto para que les compartan sobre un capítulo que hicimos con Sandra Baita, que está en un libro de Jorge Volnovich, sobre lo que son las revinculaciones en casos de abuso sexual infantil. Es todo otro mundo, ¿no? Los invito a leerlo porque, por supuesto, no vamos a poder hablar mucho de eso ahora. Patricia, ese texto lo compartimos por mail antes de la clase para que los que puedan lo lean. Tengo una pregunta de una compañera que hizo hace rato que dice, ¿cómo producir el relato cuando sospechamos que un niño está sufriendo algún abuso intrafamiliar? Primero, un diagnóstico de un niño que está en contacto con quien abusa es muy difícil de producirse. O sea, vamos a tener una prueba sesgada. O sea, me acuerdo una vez, yo, por supuesto, en nuestro equipo, yo tengo un equipo de laburo psicológico que coordino y superviso, donde nos vienen todo el tiempo pedidos, ¿no? De yo sospecho, y por favor la podría ver. Sospecho que el padre tiene derecho a saber que el chico está siendo entrevistado, primero. Nosotros no trabajamos con nadie que no tenga, digamos, si están separados los padres, sin tener la autorización de ambos padres, nos lo dice nuestro código de ética. Y por otro lado, un diagnóstico con alguien que está conviviendo. Me acuerdo a veces, ¿no?, cuando hay sospechas y están las denuncias hechas de los colegios y de los equipos locales, a veces son los padres los que traen a los chicos, ¿no?, directamente. ¿Qué nos va a decir ese niño sobre lo que está viviendo? Y por otro lado, yo me he peleado a veces, ¿no?, con gente incluso no de los servicios locales, sino los zonales, o sea, los que coordinan los zonales, que dicen, ay, si ese chico no nos puede decir y no puede ser protagonista de su propia protección, nosotros no podemos hacer nada por él, ¿no? El famoso tema de la voz del niño. La voz del niño son todos los informes de los profesionales alrededor, que dicen también que es lo más conveniente para ellos. No la voz, la mera voz, ¿no? Y muchas veces buscando esto se lo llama y se lo llama y se lo llama para que cuente qué es lo que quiere. O se le pregunta, ¿y vos con quién preferirías vivir? ¿No? Este tipo de cosas cuando, bueno, es muy importante que los sujetos de derecho puedan expresarse, pero un niño vulnerado que ha vivido en este tipo de familia, y hablando como decía yo antes, que desde la dependencia tampoco puede hablar mal, no hay que morder la mano de quien te da de comer, ¿no? O sea, ¿cómo van a hablar mal de alguien de quien dependen además, a todo nivel? Mariela, tenías la mano levantada, Mariela Gómez, y si no, Mariana Zunino tiene la mano levantada para hacer una pregunta. Alguna de las dos se puede conectar, abre el micrófono y realiza la pregunta. Y si es la cámara, mejor, así la vemos también. Así lo vemos. Hola, ¿qué tal? No podía abrir el micrófono desde hoy. Gracias, Patricia, por lo que nos compartiste recién. Pensaba en la necesidad de seguir generando estos encuentros. Yo soy de la Asociación Judicial, nos hemos juntado previo a esto para pensar cómo comenzar. Y una pregunta que hacía recién una compañera, o una sugerencia en esto de continuar este tipo de encuentros, probablemente podemos pensar para el año que viene algo más acabado, que nos permita seguir profundizando, porque la necesidad de comprender y de tener herramientas para el abordaje, justamente por eso este curso tiene ese nombre, es una necesidad que se nos presenta a los trabajadores y trabajadoras judiciales en nuestra cotidianidad. Levantaba una pregunta que hacía un compañero o compañera ahí en el chat, que me parece muy interesante, y que es una preocupación que tiene que ver con los abusos cuando el abusado y el abusador son niños y adolescentes. En ese rol,
¿Cómo pensás vos, o según tu experiencia, cómo se puede trabajar eso? Y después yo tengo una pregunta también que me surge, que es en esto, me quedé con la idea del diagnóstico, digamos, de cómo completar cuando a veces prácticamente la única prueba directa que hay dentro de un expediente penal, estoy pensando en una investigación penal preparatoria, es la palabra del niño, del adolescente, y cómo construir ese diagnóstico que muchas veces esos indicios pueden llegar a estar en materiales que están en el legajo escolar, en las constancias que hay en la salita, en las sistematizaciones que tiene la escuela, los equipos de orientación, etcétera, o los propios centros de protección, y pensaba si es posible con ese material luego que un profesional pueda hacer ese diagnóstico o ese material, ese elemento que le permita, en este caso, al fiscal, digamos, tener, o a la fiscal, un elemento poderoso para poder acompañar junto con el relato del niño en esa cámara Gesell como prueba, digamos, casi basta. Hay algo muy complejo, ¿no? A mí me han llamado a veces para supervisar causas, o sea, me tiran todos los cuerpos y me dicen, a ver, hacernos un informe de todos los informes que hay, de lo que ves, como para que nosotros podamos entender un poquito mejor. Y por ahí aparece un papelito así chiquitito que nadie había visto, que es una revisación médica con indicadores físicos. Me ha pasado algo por el estilo, ¿no? Y también me ha pasado, y en esto compadezco realmente a los que tienen que tomar decisiones, de que, por ejemplo, se trata de un solo niño y hay 6 informes y parecen 6 chicos diferentes. Y uno dice, ¿qué pasó acá? O sea, ¿cómo se puede, en el ser ciencia auxiliar, auxiliar a alguien? A nadie se auxilia de ese lugar, más allá de que, bueno, ya no hablamos tanto así, ¿no? Pero digamos, sinceramente, es complicadísimo. A nosotros nos pasa a veces que cuando vienen situaciones y uno queda como equipo, ¿no? Como equipo privado que trabaja con los niños y la familia, queda como de parte. Yo trato siempre de tener permiso del juez para poder trabajar y poder decir, yo no tengo la camiseta de ninguno de los padres, sino de los niños, no somos de parte. El espacio terapéutico del niño tiene que ser más valorado. No, sí, pero lo paga la madre, sí, pero lo paga el padre. Entonces, desde ese lugar, ¿no es cierto? Tampoco ahí también se cumple no hay que morder la mano del que te da de comer. Entonces, ¿desde dónde lo podemos estandarizar de alguna manera? ¿Por qué hablo de esto? Porque en el espacio terapéutico se producen cosas que no se producen, digamos, en el espacio pericial. Con tener la foto, ¿no? De ese encuentro, ¿no? Una paciente es mío que ahora fueron 10 minutos de hora de juego. No aparece nada de lo denunciado. ¿Cómo va a aparecer algo de lo denunciado en 10 minutos de hora de juego? Entonces, digamos, cuando se dan informes, ¿no? Donde se habla sobre, está bien, yo entiendo desde lo penal, no es una prueba controlada por la defensa, pero es el espacio, es la voz del niño, en un espacio donde tiene confianza, ¿no? Donde ya digamos, lleva un tiempo y se anima a desplegar a través del juego, a través de los dibujos y de la palabra muchas veces también, otras cosas que en ese instante pericial. Entonces, realmente en otros países ese espacio es considerado, pero vital, y acá es desechado la mayoría de las veces, u otras veces tomado tan en cuenta que abajo se le pone será justicia casi, ¿no? Una cosa en el medio, pero revisar todo lo que hay y ver muchas veces las escuelas, las declaraciones de la directora, de la maestra que está tantas horas con los niños, son fundamentales, aunque no hayan sido, digamos, de alguna manera tampoco controladas. Sí son controladas en cuanto a sus declaraciones, ¿no? Porque hay alguien también. Pero, digamos, nadie controló cuando el niño se lo dijo, si hubo o no hubo inducción. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando de psicoprofilaxis jurídica, y yo he recibido por una paciente mía que fue a declarar hace poquito, he recibido la llamada de alguien de fiscalía diciendo, Patricia, no le digas a la paciente qué es lo que va a pasar y a dónde va a ir.
Digo, ¿vos querés que yo, una nena de 6 años, que ya vivió todo lo que vivió, la mande al matadero sin que sepa lo que le va a pasar? No tenés idea de lo que es un niño, no tenés idea de lo que necesita un niño. Pero para la prueba necesitamos que no haya inducción. Bueno, esto no es inductivo. Es decirle, mirá, vas a ir a un lugar donde hay otra persona, una colega, que también quiere saber sobre las cosas que te pasaron o no te pasaron, que vos le cuentes cómo estás, un montón de cosas te va a preguntar. Vos contestale todo lo que puedas si quieras, y si no le contestás nada también está bien. No es obligatorio. O sea, los chicos tienen que saber. Y no por estar en contacto con un rato, con un perrito, que yo adoro los animales, es que eso baja la ansiedad de lo que implica pasar por esos espacios. Y después en una pericia con peritos de parte también, 3 colegas, ¿no? Con una nena de 5 o 6 años. Entonces, este tipo de cosas son absolutamente difíciles. Yo tengo una pacientita que cuando salió de la pericia, salió corriendo. La madre la tuvo que correr 6 cuadras y hasta la perdió de lo mal que la pasó. Y en muchos fueros de provincia, pese a que está digamos, instituida la ley como en relación a la Cámara Gesell, las que toman las pericias son las fiscales. Lo he visto con mis propios ojos. Pese a que se habla de que haya una persona preparada, que tome... Bueno, hay cierta cosa también desde el lugar de yo me encantan los niños y sé cómo lo hago y lo hago bien, ¿no? En esto de cada maestrito con su librito y la soberbia que tenemos, ¿no? Desde nuestras profesiones también, que tampoco ayuda a los niños, ¿no? Entonces, sí, es una inducción decirle a un chico, mirá, vas a ir a un lugar donde va a haber una persona. No, no es una inducción, es poder bajar un poco, digamos, la ansiedad y ayudarlos a esto. Creo que no te estoy contestando para nada lo que me estás preguntando, Mariela, pero con respecto a ver y ver todo lo que hay alrededor, esa también es la voz del niño. Y los dibujos no son muy científicos, pero algunos son tan explícitos, ¿sí? Y la sintomatología, hay algo que se llama juego postraumático, que también es un síntoma intrusivo. Yo tengo pacientitas que vienen al consultorio y hacen orgías con los muñecos, ¿sí? O juegan a algo que tiene una relación directa con el trauma que han vivido. Eso también tiene un valor. Y todo esto, si es bien informado, muchos de mis colegas no se animan ni a informar ni a poner nada. Uno les pide un informe y te dicen, sí, fue tantas veces, la madre lo trajo y por poco nada más, ¿no? Me había quedado pensando en esta idea que nos había compartido la semana pasada Marisa Graham, de la escucha como un proceso, digamos, no como un único momento. El develamiento también es un proceso. Vos tenés chicos que te dicen una cosa primero y van diciendo, y van diciendo, y van diciendo. Entonces, lo que dicen las investigaciones es que por lo menos tendría que haber 5 o 6 encuentros. No 10 minutos de pericia, ¿sí? O un solo encuentro de cámara. ¿Qué hacen con la precámara antes, en el mismo día? ¿No? Yo tengo otra paciente que cuando estaba en la precámara contó todo y el terapeuta le dijo, no la terapeuta, no, la perita le dijo, no, acá no tenés que hablar de eso. No, acá no. Ahora cuando pasemos a este otro lugar. Pasó a este otro lugar, la chica le dijo, yo ya te lo conté. ¿No? Si esto se hubiese dado en 2 días separados, hubiese sido diferente. Antes era así, ¿no? Se evaluaba, ahora con el tema de la pandemia y todo esto se reguló de otra manera. Y les aseguro que no es beneficioso, entre otras cosas. Quería hacer una pregunta, levantó la mano Mariano Zunino. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. Mariana. Hola, Mariana. Nada, quería felicitar. Sí, ya te la habilito. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy trabajadora social y trabajo en el campo de la educación y tomo un poco el tema de la revictimización. Perdona. ¿Cómo? No te estamos viendo. ¿No? Sí, nosotros la vemos. Sí, veo. Ahí está, mirá, ahí la puse. ¿Qué tal? Bueno, trabajo en el campo de la educación y tomando un poco el tema de la revictimización,
y teniendo en cuenta lo que hace a la corresponsabilidad, ¿no? Me ha tocado como profesional y como parte de un equipo de orientación escolar tener que realizar múltiples denuncias de abuso por relatos de niños de la escuela, ¿no? Y muchos de ellos, digamos, habían sido ya planteados en el campo, en el espacio terapéutico, o sea, con su psicóloga, ¿no? O psicólogo. Digo, ¿existe la obligatoriedad desde el sector privado de realizar esa denuncia? Porque es la, digamos, es la incógnita, ¿no? De todo esto. Nosotros como funcionarios públicos sabemos que tenemos la obligación desde lo que es un auxiliar en una escuela hasta el directivo, de realizar tal denuncia ante el relato de un niño. Pero me pasa, y es bastante recurrente esto, ¿no? Entonces, ¿y cuál Tremendo. sería la sanción ante esto? Bueno, buenísimo, porque por lo general no es algo que se sanciona tanto. Yo no conozco pocas causas de personas que lo que hacen es abandono de persona, absoluto, ¿no? Cuando los niños ya contaron. A mí me ha pasado tener una terapeuta, tener una niña que de 17 años que cuando llega a mí, después de que ya se fue de la casa y toda la cosa, me entero que había estado un año en tratamiento con una terapeuta, le había contado a la terapeuta y seguía viviendo con el abusador, siendo menor de edad, y la terapeuta no llamó a nadie, ni nada. De hecho, la convenció de que, como esto pasó desde sus 5 años, fueron sus impulsos edípicos los que son responsables del abuso que sufrió. Exacto, y más teniendo en cuenta la riqueza de lo que es el primer relato, ¿no? El más Digamos, importante. sin pasar por la contaminación de esto de contarlo a uno, al otro, bueno, lo que hablabas hoy. Y Total, bueno, eso es lo nada. más importante y muchas veces se pierde, y también en los consultorios médicos. ¿Y esto dónde se puede llegar a denunciar? ¿Al Y bueno, colegio? a ver qué nos digan acá los operadores judiciales, pero bueno, el colegio de De cada profesión, por psicólogos. supuesto, y esto es un delito también. Sí tenemos la obligación, no importa privado, público, tenemos todos la obligación, trabajando con niños, ante una sospecha o alguna situación donde vemos alguna persona, adulta o niño, que está sufriendo una situación, y aparte que sea un delito, tenemos tremenda obligación de hacerlo. Ahí nuestro código de confidencialidad, que muchos colegas cuando van a denunciar, no puedo por confidencialidad, no es así. O sea, ahí cae la confidencialidad y empieza a ser compromiso que tenemos la obligatoriedad de hablar con un tercero para explicar lo que está pasando, y si no, denunciarlo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones y gracias por la exposición, que fue interesante, muy interesante. Un gusto. Sí, ahí agrego que la ley 13.298 de la provincia de Buenos Aires establece esto mismo que decía recién Patricia, que ante la simple vulneración, cuando tiene que ver con un delito penal, todos tenemos la obligación de denunciar y de recurrir a las autoridades competentes. Le pasamos la palabra a Cintia. Siendo un delito que es de acción pública, ni siquiera que tiene que ser acompañado por un abogado, digamos. Y algo más, a mí me ha pasado, yo superviso un montón de profesionales que dicen, bueno, pero yo no tengo certeza. Vos no sos la que tiene que investigar. O sea, vos tenés que tener una duda fundamentada. Y si eso está, ya es suficiente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién Sí, está estaba Cintia Urbina, había levantado la mano para preguntar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Cintia. Ahí te vemos ¿Qué también. tal? Un gusto y un placer escuchar todo lo expuesto por usted. Bueno, mi colega y compañera de trabajo expuso una de tantas situaciones vividas a diario dentro de las instituciones educativas, cuando llega al espacio del equipo de orientación estas cuestiones, ¿verdad? Pero también como psicopedagoga lo que hago mucho hincapié, quizás con mis compañeros de trabajo, sean docentes de primaria o profesores en nivel secundario, esto de prestar atención al modo, a la forma de aprender, al desempeño de que los chicos están teniendo al principio, durante estas observaciones
pequeñas en la construcción del proceso de aprendizaje que también son significativos y que también dan mucha información ante estas situaciones de abuso o de cualquier tipo de vulneración de derechos de nuestros chicos, ya sea niño, niña o adolescente. Entonces muchas veces te dicen, ah, pero él empezó re bien y no sé qué le pasó, vienen con esa duda. Pero hay pequeñas cosas que fueron surgiendo en su proceso de aprendizaje justamente que nos indican que algo está pasando o que algo pasó o que nos está advirtiendo de una situación que le genera este bloqueo en ese proceso de aprendizaje. Y lo importante de la observación de todo esto dentro del aula, lo digo y lo hablo desde el ámbito en el que trabajo, ¿no? Pero ha pasado también, como bien dijo mi compañera Mariana, nos ha pasado que llaman psicólogos o quizás colegas también en el espacio de psicopedagogía, incluso abogados nos han llamado para decir que ellos lo habían dicho, pero no sabían qué tenían que hacer. Y es todo un proceso que lleva, es toda una construcción, desconstrucción y reconstrucción de todo ese nuevo sujeto, el de antes, el de durante y el de después. Entonces, es como que esto del trabajo, como bien decían anteriormente las chicas también, esto del trabajo articulado, de la corresponsabilidad, que todos somos parte de esta historia y del acompañamiento, que es fundamental. Si un chico ya nos confió esto, bueno, vamos, hay que seguir para adelante, hospital, servicio local, comisaría de la mujer, sea el ámbito que toma ese niño en esta situación de vulnerabilidad. A veces pasa, sí, a veces pasa que hay gente que te dice, yo prefiero no denunciar si no pasa nada en la justicia. ¿No han escuchado eso también? Tremendo, ¿no? Es tremendo, pero sí, la verdad es que... O padres que te dicen, yo prefiero que no pase esto por la justicia porque sé que ahí a los chicos lo tratan muy mal y decir, de todas maneras no lo tiene que ver más al profesor. Dilema, Bueno, ¿no? y padres también, digamos, que han sido también abusados, o sea, historias de abuso que se repiten de generación en generación y que ante la no respuesta a veces de la justicia, deciden tampoco hacer una denuncia, sí, eso lo vivimos casi a diario. Y como decíamos antes, ¿no? Uno de los ámbitos donde también impacta el abuso sexual o el maltrato severo es en la educación. O sea, yo tengo una paciente ahora que tiene 30 años, que ya se recibió carrera universitaria y todo, que no pudo aprender a escribir ni a leer hasta los 12 años, no teniendo ningún tipo de problema intelectual. Pero sí, tremenda situación familiar de la que recién a esa edad fue removida de su casa y empezó otra vida, otro capítulo de su vida. Patricia, tenemos una pregunta más, ya igual vamos cerrando, son 18:50, para hacia las 7 terminar. Una pregunta que hicieron por chat. Dice, quería preguntar si dentro de la sintomatología está la de perder el sueño o también la de que los niños duerman o quieran dormir con la luz prendida. Bueno, eso le pasa al tema de los miedos a los niños y la luz prendida no implica que hayan vivido ni siquiera una situación traumática, es algo esperable dentro del desarrollo infantil. O sea que eso, por un lado, pero hablábamos antes, ¿no? Del insomnio, ¿no? Y la hipervigilancia. Hay chicos que llegan al colegio y se duermen porque toda la noche estuvieron o viviendo situaciones tremendas o con miedo a que estas situaciones sucedan. Entonces, sí, el insomnio es parte de la hipervigilancia, es el no querer perder el control ante una situación que asusta porque se ha vivido, pero no es un síntoma, digamos, que sea, digamos, específico y único. O sea, yo siempre digo también, ¿no? Y a veces ustedes lo han visto, hay gente que ha denunciado por un dibujito. Una golondrina no hace verano, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Hay muchas otras cosas. Cuando hay una sospecha de abuso, también hay como en la sintomatología de los chicos un montón de indicadores de que algo de esto está pasando. Cuando hay un relato, el relato se condice también con otras cosas. ¿Mm? Entonces, sí, pero puede ser o no, depende.
Victoria Valve, tenías la mano levantada y ahí con ella terminamos. Dale, ¿dónde está Victoria? Acá estoy, a ver si se me ve. Patricia. Escucharte escuchamos. Así que bueno, me alegro, ¿qué tal? ahí te vemos, Muy buena la charla, Patricia, y sobre esto que estabas diciendo vos, yo quería comentar porque de alguna manera en lo que tiene que ver con los síntomas, yo creo que hay que tener un montón de cuidado en cómo se valora, cómo se estereotipa también, como decir, bueno, para haber sido un chico abusado tiene que contar el abuso. A mí me ha pasado, yo trabajo en tribunales y soy juez criminal y nunca me voy a olvidar en un caso que hubo de chicos muy chiquitos, donde se le hace la cámara Gesell, y el chico se llamaba, pongamos, Martín, y en la cámara Gesell, callado, mudo, y ¿cómo te llamas? Juan de los Palotes. Me acuerdo que el nombre tenía que ver algo con lo fálico, ¿no? No era un nombre al azar. Claro, la fiscal estaba consternada porque no declaró, entonces yo en un momento digo, pero es el principal síntoma de que algo está pasando. Entonces lo que digo, por ahí sería muy importante tampoco encasillar los síntomas, sino evaluarlos en un conjunto. Esto es, no necesariamente, por ahí es más, sea la mejor alumna, porque es una sobreadaptada y por ahí avanza. Entonces no solo necesita que le vaya mal en el colegio para decir fue abusada, aún siendo la más brillante. Eso puede ser un dato. Entonces yo siento, y por eso es tan importante la capacitación constante, por eso estoy acá, por eso cuando puedo, digamos, compartir sobre todo con especialistas de otra rama, que no sea la jurídica especialmente, es muy nutritivo porque, bueno, da pautas, pero en la práctica a veces uno ve que toda esa sintomatología de DSM, 4, 5, no sé, después en la práctica muchas veces muta y algo que parece una prueba negativa de cargo termina siendo la principal prueba positiva de cargo. Depende de cómo uno decodifica. Entonces, me parece que, bueno, recién lo acababas de decir, ojo, porque no solamente una hojita puede desencadenar. Por ahí sí, por ahí no, pero digo, muchas veces, por eso digo, una cámara Gesell que dio negativa en principio, desde un otro ángulo resultó ser la principal prueba. De hecho, eso fue lo que fundó el veredicto condenatorio, por supuesto. Y hablo porque ya está todo confirmado y demás. Pero partimos de un lugar donde una fiscal decía, no tengo cómo probarlo porque la cámara Gesell no dijo nada y se quedó callado. ¿Qué pasaba? Él decía que se llamaba Juan de los Palotes precisamente porque no quería ser él el que hablaba, porque a él lo habían abusado. Entonces, él se quedaba callado, soy otra persona y me protejo, me blindo del dolor que me puede causar el trauma. Entonces, desde ese punto de vista, por ahí creo que hay que tener mucho cuidado también. No sé qué pensás, Patricia, si compartís, pero que también hay que hacer como un análisis más global y ojo con las interpretaciones de que por ahí cosas que parecen negativas no lo son. Así que... y aparte en un tipo de, digamos, de dificultad es que no hay síntomas patognomónicos, ¿no? No hay indicadores únicos, que esto es uno y uno. Un niño que se hace caca o se hace pis, no es 1 más 1, 2, ¿no? O sea, claro. Sí, es algo significativo, puede tener que ver con trauma, tiene que ver seguro, pero por ahí con algunos otros tipos de trauma, ¿no? Sobre esto hay mucho dando vuelta, por eso la complejidad de la situación y la delicadeza con la que hay que tomarla, ¿no? Y verla en su contexto, etc. Y algo último, ¿no? Que yo quería decirles antes de terminar es, piensen también que ese momento que los chicos están enfrente de ustedes sea un momento que no sea sufrimiento para ellos. Porque toda la vida también lo ha sido, ¿no? Y uno, a veces, ¿qué privilegia? ¿La prueba o el bienestar del niño? Yo las dejo con una pregunta que es tremenda, ¿no? Pero bueno. Mil gracias, y comparto totalmente, gracias. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos, por estar con nosotros. La verdad que fue muy interesante la charla. Bueno, los saludamos a todos. Nos veremos el martes que viene con la continuación de estos 4 talleres. Hoy se emitió el segundo y los esperamos a todos. Gracias, Patricia. La verdad que ha sido muy lindo. Y bueno, mucha suerte y lo que podamos ayudar en una tarea tan difícil.
Muchas gracias, hasta luego. Chao, Al contrario, hasta prontito.